Su copa de vino, señorita. Gracias. ¿Te das cuenta, Ana Leticia? Marcelo está vivo. El hombre que enterraste no era tu marido. Pero por favor, no te quedes callada. Dime algo. ¿Qué quieres que te diga, Jenny? Que otra vez mi mundo se está cayendo en pedazos. Si Marcelo no me ha dado la cara en estos 3 años es porque lo sabe perfectamente lo que hice. Debe de estar planeando su venganza en mi contra. ¿De qué hablas? Ay, tenía la esperanza de que estuviera muerto, de que todo se tratara de un engaño del señor Guerra, nada más. Pero él nada más quiere ayudar a Marcelo, lo está buscando. ¿Hablaste con él? Sí. Y no hace unos días a Costa Paraíso estuve en mi casa. ¿Qué te dijo? Lo que tú me habías dicho, que una persona cercana a él vio a Marcelo contigo. ¿Hablaron de mí? ¡Dime! Sí, por supuesto que hablamos de ti. ¡Es una maldita entrometida! ¡Ay, cómo pude confiar en ti! Cálmate, ¿qué te pasa? Claro. Te vas a aprovechar de todo esto para que mi tío Mariano me dé la espalda, ¿verdad? Pero si Mariano no sabe nada. Te conozco más de lo que crees. No me soportas, Jennifer. Reconoce en mi cara que soy una carga para ti. Estás equivocada. ¿Qué te pasa? ¿Has visto la cara perfectamente? Cuando me abraza, cuando me dice cómo me quiere. Y ni siquiera te esfuerzas en disimular tus celos. Estás mal, Ana Leticia. ¡Qué estúpida soy! ¿Cómo no me di cuenta que te ibas a aliar con el señor Guerra en mi contra? No, ya tienes el arma perfecta para que mi tío me deje de querer. Lo que quieres es robarme su amor por completo. Tú te quieres quedar con él y quitarme de su camino porque eres una maldita perra infeliz. ¡Ya basta, Ana Leticia! No me hables así. Cuando Mariano se entere de todo esto... ¡No! ¡Mariano no se va a enterar! ¿Escuchas? ¡No se va a enterar, Jenny! ¡Tú no vas a hablar! ¡No vas a hablar! ¡Cállate! ¿Va a querer algo más de tomar, señorita? Sí, me puede llenar la copa.